Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, bienvenidos a una nueva actividad de SEADE. Gracias por vuestro interés. Mi nombre es Iván Carrino, soy el subdirector de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas de SEADE, una carrera de posgrado que ya tiene muchos años en nuestra institución. Si no digo mal, se creó en el año 1993 a instancias de una recomendación de nada menos que el premio Nobel en Economía, James Buchanan. Y esto no es una casualidad. James Buchanan fue nada menos que premiado con el premio Nobel de Economía por su aporte único, digamos, innovador e inigualable respecto de emplear las herramientas del análisis económico para entender la política. Entonces, nada menos que el célebre James Buchanan inspira todo lo que constituye nuestro programa de estudios, que es la maestría en Economía y Ciencias Políticas. ¿Y por qué? Porque aquí en nuestra maestría formamos economistas, pero con una visión integral, que por supuesto la ciencia política y también la historia, la filosofía, y la filosofía de la ciencia, ¿no? Entonces, nosotros siempre decimos que formamos economistas que saben de política y también queremos formar a los futuros hacedores de política, pero que sepan de economía, porque realmente a juzgar por los últimos años de la historia argentina, esto parece ser una carencia muy importante, ¿no? Bueno, en el día de hoy, y como parte de las actividades que tenemos en la maestría, además de dar clases y generar educación, tenemos este seminario que nos permite pensar, reflexionar, conocer novedades editoriales, y este precisamente es el caso. Nos convoca hoy la nueva obra de uno de nuestros profesores, que es el doctor Ricardo Manuel Rojas, que es abogado y que además, para orgullo nuestro, también es doctor en Historia Económica de nuestra casa de estudios. Se doctoró aquí en SEADE, fue exsecretario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre 1986 y 1993 y tuvo una larga carrera como juez de cámara en lo criminal y correccional hasta el año 2020, si no digo mal. Fue profesor de análisis económico del derecho penal en la maestría en Derecho y Economía de la UBA y profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín. Además, es autor de numerosos libros y entre ellos el último es aquel sobre el cual vamos a hablar hoy, cuyo título es Individuo y Sociedad. Bueno, ¿y qué más? Y que ese libro además está prologado, nada menos que otro de nuestros ilustres profesores, que es el doctor Alberto Venegas Lynch, quien es nada menos que el creador también de este programa de maestría, porque nada menos que él era el rector de SEADE en ese entonces. Alberto Venegas Lynch completó 2 doctorados, es doctor en Economía y también doctor en Ciencias de Dirección, es presidente de la sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso. En nuestra maestría en Economía y Ciencias Políticas es profesor de la materia Enfoques Económicos e Institucionales. Así que bueno, para nosotros es un placer tener esta actividad con 2 de nuestros queridos profesores y bueno, además que haya tanto interés en escuchar esta charla. Y bueno, antes de darle paso a Alberto, no sé, Adrián, que es el director de la maestría, si querés hacer algún comentario. No, solamente agradecer el interés de todos los participantes. La verdad que tenemos al rector, Daniel Serrot, es rector desde hace muy poco. Tenemos a Venegas Lynch, que ha sido 23 años rector de SEADE. Tenemos varios docentes en el aula, muchos alumnos que ahora están cursando la maestría, graduados. Así que la verdad que va a ser un encuentro interesante, que espero que después de la presentación de Alberto y de Ricardo podamos tener un diálogo que pueda complementar un poco lo que se va a ofrecer. Así que gracias a todos por participar y les damos la palabra. Gracias, Alberto. Muchas gracias y todo tuyo.
Bueno, en primer término, muchas gracias por la invitación y los saludo especialmente a Iván, a Adrián, al rector, a Ricardo. Y me gustaría, para no repetir lo que ya he dicho en el prólogo o en otras ocasiones, tratar con ustedes de elaborar un poco y escarbar o explorar de dónde salieron estas ideas del individualismo o de la tradición liberal aplicada en este caso al derecho. Porque dejando de lado las experiencias y las contribuciones en Roma, especialmente en la República, antes del Imperio, me parece que vale la pena, ya que estamos en Zoom, hacer un zoom o un close-up en el acontecimiento más importante en la historia de lo que va de la humanidad, que es la Revolución Estadounidense. A veces nosotros damos por sentado cuál es la genealogía o cuál es el origen de lo que ha ocurrido en Estados Unidos, en la mente de los padres fundadores y sus propuestas y su insistencia en establecer ciertos valores y ciertos principios, pero no nos detenemos en, como digo, en rastrear el origen de esto. Y esto es lo que quisiera telegráficamente en una cápsula transmitir, ¿no? Hay distintas vertientes en esto, me voy a centrar en lo que considero son las principales, pero una vertiente ha sido la importación a Estados Unidos de John Witherspoon. John Witherspoon para que dirija en New Jersey un centro académico que luego fue la Universidad de Princeton. Ahora, John Witherspoon era egresado de las universidades de Edimburgo y de St. Andrews y tomaba la tradición de George Buchanan, que no tiene nada que ver con el premio Nobel que antes mencionó Iván, James Buchanan. George Buchanan es del siglo XVI, egresado de la Universidad de París, profesor a su vez de autores como Michel Montaigne y otros. Y lo más importante de esta tradición es lo que se ha dado en llamar, aunque es una terminología un poco confusa porque tiene distintas interpretaciones, el justnaturalismo. En todo caso, tal vez para no insistir en la expresión derecho natural o justnaturalismo, que se ha prestado a diversas interpretaciones, digámoslo así, la idea del derecho vinculado a mojones y puntos de referencia extramuros de la ley positiva. Al contrario, diría yo, y a contracorriente de lo que viene ocurriendo, salvo honrosas excepciones, en la mayor parte de las facultades de Derecho, donde ha sido invadida por el positivismo jurídico. En realidad, hago una nota a pie de página, decir, salvo honrosas excepciones, subrayo, hoy no egresan de la Facultad de Derecho abogados, que significa la defensa del derecho, sino estudiantes de leyes que pueden repetir y memorizar cuál es el número de la legislación, el inciso, el párrafo, etcétera, pero no tienen la menor idea ni el menor interés cuáles son esos mojones y puntos de referencia extramuros de la ley positiva. Este ha sido un primer canal. Y un segundo canal ha sido Roger Williams, el máximo apóstol de la separación de la religión y el poder político en Rhode Island, egresado de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y nada menos que exsecretario de Edward Cook. Edward Cook, que fue uno de los que más trabajó en la idea del common law, que en el siglo siguiente lo seguiría William Blackstone.
common law en el sentido de mostrar que el derecho, como diría modernamente Bruno León y tantos otros autores, como un proceso de descubrimiento y no de ingeniería social y de diseño. Agrego a estos canales lo que es muy conocido, bueno, desde de ustedes, por supuesto, pero para los que nos están oyendo, canales de difusión que ha sido en primer término la Declaración de la Independencia en Estados Unidos, haciendo un centro en el derecho a la resistencia tan bien trabajado por Algernon Sidney y John Locke. En segundo término, algo más de difusión, eran los papeles federalistas, ¿no? 85 papeles trabajados por James Madison. Dicho sea de paso, John Witherspoon, que dije, era profesor de Madison, y hago otra nota a pie de página para decir una célebre frase de Madison que resume todo, diría yo, de 1792, y dice: el gobierno ha sido instituido para proteger la propiedad. Ahora, estas cartas federalistas, escritos, como digo, por Madison, por Jay y por Hamilton, fueron 85 cartas donde se pretendía difundir los principios constitucionales a través de, en el transcurso de 2 años, 1787 y 1788. Y en ese contexto hubo un debate con los llamados papeles antifederalistas, o llamados antifederalistas, mejor dicho, que se llamaron antifederalistas porque se oponían en muchos aspectos a los federalistas, pero en verdad, y esto no es un juego de palabras, eran más federalistas que los federalistas, con muy diversos seudónimos. Bueno, Polybius era el seudónimo de los papeles federalistas, pero los antifederalistas era The Old Whig, era Cato, era Sidney, en fin, aludiendo a estos personajes que acabo de mencionar. Y es interesante, bueno, muy interesante elaborar y detenerse en esto, pero no es del caso hacerlo ahora para no tomar más tiempo. Pero una de las objeciones, bueno, los antifederalistas influyeron mucho en las 10 primeras enmiendas en Estados Unidos, pero más que eso, en el debate de la Asamblea Constituyente, pusieron en duda la necesidad de tener un gobierno central. No solo ha sido un modelo para las naciones civilizadas el federalismo en cuanto a competencia de distintos estados o distintas provincias que coparticipan, dicho sea de paso, al gobierno central y no el gobierno central a las provincias, trabajando, como diríamos modernamente, según Ronald Coase o según Harold Dempsey o según Douglas North, en los incentivos, independientemente de cuáles sean las ideas de los distintos gobernadores, van a estar interesados en que la gente no se le vaya a otra jurisdicción en esta competencia y atraer inversiones, para lo cual necesitan un sistema tributario y un nivel de gasto público razonable. Y el otro canal ha sido Cato Letters, Cato, como se dice en Estados Unidos, que fueron 144 cartas escritas por John Terenbach y Thomas Gordon, en homenaje a Cato el Joven, que es uno de los mayores o uno de los más contundentes opositores a Julio César, donde difundían esto. Y termino esta breve introducción en este concepto del derecho con una referencia a España. España se ha tomado tradicionalmente como que ha predominado un régimen autoritario. Y es cierto eso, por ejemplo, apenas asumieron los reyes católicos, después de 8 siglos de haber estado los musulmanes, con una gran tolerancia a judíos y católicos, con enormes y notables contribuciones al derecho, a la filosofía, a la economía, la geometría, la gastronomía, la arquitectura, la música, en fin. Sin embargo, hay que rescatar, me parece, lo siguiente. Primero, los fueros
fueros de Aragón, siglo X y siglo XI, se estableció algo que se llamó juicios de manifestación, que era lo mismo que el habeas corpus antes, subrayo, pongo en negritas y en letras grandes, antes que el habeas corpus en Inglaterra. Y luego, esa constitución extraordinaria de 1812 en las Cortes de Cádiz, que Juan Bautista Alberdi y sus colegas de la llamada generación del 37 lo tomaron para su constitución del 53 como un precedente, extraordinaria constitución, salvo en el tema religioso, que arrastraban la cuestión autoritaria, que en otro momento podemos ver, pero en todo caso es de gran interés subrayar que en esas Cortes de Cádiz se utilizó por primera vez la expresión liberal como sustantivo. Hasta ese momento era un adjetivo. El liberal en el sentido de generoso, mangancha, en fin, de los liberales y los serviles. Y me parece de interés señalar que muchos de los diputados a las Cortes de Cádiz fueron formados en la segunda tanda de la Escuela de Salamanca. La primera tanda era la escolástica tardía, que se ha tomado, Rothbard y otros lo toman como antecedente de la escuela austríaca, y lamentablemente, otra nota a pie de página pongo, por un cortocircuito de religión que tanto daño han hecho estas cosas, ¿no? Independientemente de que en nombre de Dios, la misericordia y la bondad se ha achurado a mucha gente y se ha mandado a la hoguera, pero en este caso lo de la escolástica tardía eran católicos y lo de la escuela escocesa eran puritanos, y ahí se produjo un cortocircuito que lamentablemente no se pudo elaborar lo suficiente. Pero quiero señalar eso de España y termino con una palabra que está utilizada en el título de mi estimadísimo exalumno Ricardo Rojas, la palabra sociedad, que lo hemos conversado mucho con Ricardo a esto, pero me parece interesante mencionar dos autores, Ortega y Gasset y Hayek, que han sospechado de esa palabra. Ortega sugería utilizar la expresión relaciones interindividuales y Hayek sostenía que había que utilizar la palabra orden extendido, porque dice Hayek, nadie entiende en realidad, y Ortega también, qué quiere decir sociedad, y como ha dicho Hayek, la palabra social, el adjetivo social puesto al lado de cualquier sustantivo lo convierte en su antónimo, ¿no? Derechos sociales, constitucionalismo social, justicia social y otras sandeces. Bueno, esta es una pequeñísima introducción. Me detuve en el prólogo a considerar los aportes muy fértiles, muy necesarios, porque, digamos, hay economistas, no lo suficientes, creo yo, pero economistas de fuste que hacen aportes muy importantes a la ciencia económica, a ese aspecto de la tradición liberal, pero hay muy pocos juristas. Incluso, agrego yo, con el mayor de los cariños y respeto, autores, a mi juicio, extraordinarios, como Marco Aurelio Risolía, especialmente en su tesis doctoral del 46, Soberanía y crisis del contrato, Segundo Linares Quintana. Creo que le faltaba un aspecto, por eso lo interesante de Ricardo es que es abogado y doctor en economía y une estas dos cosas en algo que, por suerte, afortunadamente, digamos, porque esto no es suerte, en la Argentina se ha tomado una tradición que es muy de larga data en el mundo anglosajón, que es Law and Economics, aunque hay varias vertientes, como sabemos, de Law and Economics, pero digamos, algunas de esas vertientes para unir dos tradiciones que han estado en nuestro medio separadas, divorciadas, escindidas por completo. El abogado decía, no me hablen a mí de cuestiones de economía, porque esto no es, el proceso de mercado no es algo que me compete, y el economista decía, en los marcos institucionales les corresponde a los abogados. Yo cuento, por último, ahora sí cierro, una anécdota cuando gané el concurso en la Facultad de Derecho, en la materia de economía, análisis económico. Fui el primer no abogado en ganar un concurso en la historia de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Derecho, y una persona, que retengo el nombre pero no vale la pena mencionarlo,
que tenía una de las cátedras, me dijo: doctor, quiero decirle que yo me opuse a que usted estuviera en ese concurso, y mucho menos que lo ganara. Entonces yo le dije: bueno, le agradezco la sinceridad, me gustaría saber por qué, porque usted no es abogado. Entonces yo le dije: pero supongamos, esto es una cosa de Woody Allen lo que voy a decir, ¿no? Supongamos que en la Facultad de Química haya que enseñar derecho constitucional. ¿Usted cree que lo tiene que hacer un abogado o un químico? Un químico, me contestó. Bueno, con esto termino y agradezco de nuevo la invitación de participar en esta reunión con amigos tan agradables y que han hecho tantas contribuciones. Muchas gracias, Alberto. Siempre un placer escucharte. Y bueno, Ricardo, te escuchamos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. La verdad que es un placer tener una actividad, por un lado, en ESEADE, ¿no? Yo tengo muchos años de recuerdos y pasos por allí, gracias a la generosidad de Alberto, ¿no? Yo he sido profesor, he sido alumno, he sido miembro del consejo, soy doctor, o sea, y he sido investigador durante varios años, con lo cual prácticamente he pasado por todas las áreas de SEADE, y por eso es un placer poder participar en esta actividad y agradecer mucho la participación de Alberto, no solo en el gran prólogo que escribió para el libro, sino por participar en este acto. Me gustaría empezar tomando la última parte de lo que dijo Alberto y de esta tal vez cortocircuito que se da, por ejemplo, entre el derecho y la economía, algo que yo padecí durante mucho tiempo y que justamente me llevó a replantear a las ciencias sociales en su conjunto, ¿no? Ustedes saben que por lo menos hay un par de veces, una vez en La acción humana y otra en algunos otros de sus libros, que Mises de algún modo se queja de que la praxeología fue utilizada fundamentalmente para estudiar la cataláctica, la economía, pero que en realidad debería ser la base de cualquier estudio en ciencias sociales, decía Mises. No hay por qué restringir la praxeología simplemente al estudio económico. Y eso a mí me dio vuelta mucho tiempo, y eso fue lo que motivó otro libro de hace un par de años, que es Fundamentos Praxeológicos del Derecho, y a replantear la idea de ciencias sociales, o mejor dicho, de ciencia social como una sola ciencia, con varios aspectos. Esto es, cuando uno compra y vende algo, en realidad hay un aspecto que estudia la cataláctica, que es el valor, la determinación del precio, oferta y demanda, etc. Hay una parte que estudia el derecho, es decir, cómo nos ponemos de acuerdo, celebramos un contrato, qué cláusulas le vamos a poner, qué pasa si alguien no cumple, todo eso lo discutimos. Discutimos utilizando un lenguaje en el cual nos ponemos de acuerdo, y en realidad vemos que ese hecho de comprar o vender un producto tiene una cantidad de aspectos que, en definitiva, a lo largo de la historia, en parte debido a una herencia del racionalismo constructivista, como diría Hayek, del siglo XVIII y parte del XIX, en parte por la idea positivista del mundo, de la sociedad, surgida en el siglo XIX y XX, lo hemos diseccionado y dividido en muchas ciencias distintas, cada una con su metodología propia y cada una en realidad contradiciendo a las demás. Y por eso ese cortocircuito que, por ejemplo, se producía entre la economía y el derecho, es producto de que fueron dos ciencias que transitaron caminos totalmente distintos, cuando en realidad debieron haber sido integradas y estudiadas en conjunto. Entonces esto motivó el primero de los ensayos de este libro. Individuo y sociedad son 6 ensayos, fundamentalmente. El primero de ellos vinculado con la noción de sociedad, que es tan importante, como también planteaba Alberto, el peligro del uso de la palabra sociedad. Mises y quienes han visto a las sociedades del individuo consideran que la sociedad no es otra cosa más que
seres humanos interactuando. La sociedad son personas que actúan en búsqueda de su propio provecho y al hacerlo interactúan con otros. Y esta interacción es la sociedad, no es nada más que eso, no es ni un ente distinto, ni algo que deba ser estudiado de manera diferente del estudio de los individuos. Por desgracia, el surgimiento de la sociología en el siglo XIX, de la mano de Augusto Comte y otros autores, lo que hizo fue tomar una visión de la sociedad como conjunto, donde los seres humanos pasaban a ser meras partes o piezas de esa sociedad, y elaboraron teorías de la sociedad y no partiendo del individuo actuante. De algún modo hay una tradición a la que también se refirió Alberto, que podemos hacerla un eje, lo explica muy bien Hayek, que viene de los escoceses, que pasa por autores como Savigny o Henry Maine, y llegan hasta Menger, y decantan en la creación de la escuela austríaca, y que luego a partir de ahí sigue con von Babeck, con Mises, con Hayek, etc., que retoma la idea de estudiar la sociedad desde el individuo, no como un objeto distinto del individuo. Y un poco el esfuerzo de este libro ha sido escribir sobre 6 temas diferentes en cada uno de estos ensayos, pero desde el individualismo metodológico. El primero de los ensayos es sobre la sociedad, cómo funciona la sociedad, qué es, cómo interactúan, cómo se produce este efecto de seres humanos interactuando y qué efectos producen. Lo contrapongo con la idea de sociedad surgida por la sociología en el siglo XIX, y termino intentando dar una explicación de cómo podría existir una ciencia social que fuera un único tronco, y más que tronco, una especie de red de conexión de todos los aspectos que incluyen a esta interacción entre las personas, que pudiera ser estudiado como una única ciencia, no como ciencias sociales, sino como una ciencia de la sociedad. Esto como punto de partida. Luego hay 5 trabajos, uno vinculado con el conocimiento. En ese trabajo retomo un trabajo que está publicado en Libertas, en SEADE, sobre Popper y Ayn Rand, sobre el conocimiento, 2 autores que son posiblemente muy contradictorios en muchos aspectos, antagónicos, pero en el punto, para mí por lo menos, de la teoría del conocimiento, son complementarios, y ahí explico por qué. Luego, en ese mismo trabajo, trato de desarrollar, con el propio título de Hayek, justamente cómo se produce el uso del conocimiento en la sociedad. Esto es, cómo hacemos seres humanos que no somos omniscientes, que tenemos fallas de conocimiento, con conocimiento disperso, para aprovechar lo máximo posible el conocimiento que está distribuido de manera más o menos arbitraria entre todas las personas. A esos 2 aspectos, o sea, la adquisición de conocimiento por el ser humano y el uso del conocimiento en la sociedad, se refiere este segundo trabajo, siempre desde una visión desde el individuo actuando. El tercer ensayo tiene que ver con el lenguaje, la forma en que el lenguaje se produce de manera evolutiva. Traigo 2 ejemplos muy interesantes de Argentina, ¿no? Que los menciono y los desarrollo porque son, creo que, muy interesantes. Uno tiene que ver con Juan María Gutiérrez, del siglo XIX, cuando la Real Academia Española lo invita a ser miembro correspondiente de Argentina, de la Real Academia, y él rechaza esa designación, y lo hace diciendo que el idioma que se habla en Argentina es un idioma producto de una evolución, donde ha venido gente de todas partes del mundo y todos han contribuido, y que si bien obviamente se habla el castellano, pero es un castellano que tiene su propia riqueza
y que no hay que matar esa riqueza, y a partir de ahí se produce un debate con con un intelectual español que vivía en Buenos Aires, muy rico, muy fértil, que está publicado, las 10 cartas que uno le envió al otro y las respuestas, un debate sobre si el idioma es producto de la evolución o no. Estas ideas de Gutiérrez fueron mal interpretadas por algunos y que intentaron crear un idioma argentino distinto del castellano. No era eso lo que decía Gutiérrez. Gutiérrez lo único que decía es que la evolución del idioma, del lenguaje, lleva a que en cada región del país el mismo lenguaje pueda tener su propia evolución. Y otro caso muy curioso, de los años 1940, un fallo de la Corte Suprema de Justicia dictado por jueces muy conservadores, que era la última corte a la que Perón echó cuando asumió en el 46, donde se discutía si se le podía poner la palabra yacht club a una librería, a una marca de productos de librería, y le venían diciendo que no al señor porque la palabra yacht no estaba en el diccionario de la Real Academia Española, que era la forma de saber si una palabra había sido castellanizada o no. Y la Corte hace un estudio muy interesante sobre la evolución del lenguaje, para llegar a la conclusión de que el lenguaje es lo que la gente habla, no lo que dicen los libros y mucho menos lo que dice la Real Academia Española, y llega a la conclusión de que la palabra yacht había sido aceptada por el lenguaje común y por lo tanto no había ningún motivo para prohibirla. Hago algunas referencias también a cuestiones tales como el lenguaje inclusivo o la pretensión de organismos políticos de indicarle a la gente cómo tiene que hablar. En eso transita ese ensayo. Luego hay un ensayo sobre la moral, y ahí vuelvo a tomar a Ayn Rand en un punto que para mí es muy importante, que es la idea de que la moral es un código de valores individual que elige cada persona para regir su propia vida. Ayn Rand tuvo para mí su mayor logro en el tema de la ética y en ese punto fundamental, a diferencia de muchos otros autores, como por ejemplo Los fundamentos de la moral de Hazlitt, es un libro excelente, pero Hazlitt seguía teniendo una visión colectivista de la moral, que lo llevaba a cometer algunos errores. Este punto de partida de Rand me permite a mí hacer una cantidad de disquisiciones sobre valores y virtudes que están descritos, incluso proponiendo, la idea es que cada uno elabora su código de valores, pero no es indiferente los valores que cada uno decida para ver cómo va a manejar su vida, porque si elige los valores incorrectos va a tener problemas. Y bueno, varias cuestiones vinculadas con los valores, con cómo los valores individuales terminan decantando en costumbres cuando son compartidos, y cómo las costumbres terminan decantando en normas cuando los jueces tienen que resolver casos. Lo que intenté hacer es poner un poco más científicamente la idea de personalidades como Edward Koch o como Blackstone, que también mencionaba Alberto, sobre que los jueces no creaban el derecho, sino que deducían el derecho de las costumbres de Inglaterra. Esa idea casi metafórica que tenían los ingleses de aquella época para mencionar esta cuestión, yo trato de explicarlo de una manera más científica. Luego hay un ensayo sobre la historia, ¿no? Donde trabajo de autores como Hayek, Mises y Popper sobre la historia fundamentalmente, mostrando para qué sirve la historia, qué podemos esperar de la historia y cuáles son los límites de los estudios históricos, y hago un ataque también a la idea del historicismo, como la idea de que la historia se repite y uno elabora programas políticos a partir de hechos ocurridos en el pasado, ¿no? La predestinación histórica en ese sentido. Y finalmente, un trabajo tal vez más polémico sobre la política.
la idea que yo planteo en ese artículo sobre la política es que la política entendida como se la entiende hoy, o sea, la concepción moderna de la política, no la de, ni siquiera la de Maquiavelo y tampoco la del constitucionalismo norteamericano, sino lo que ha ocurrido con la ciencia política en los últimos 2 siglos, hace que la ciencia política y la ciencia social sean incompatibles, porque en realidad la ciencia social estudia un fenómeno evolutivo producido por el libre intercambio entre seres humanos que buscan su propio provecho y terminan haciendo acuerdos y generando formaciones, como decía Hayek, en lugar de instituciones, mientras que la ciencia política estudia el poder, la autoridad, estudia el poder de una autoridad para decirle a la gente cómo tiene que organizar su vida. La teoría del Estado es eso, y es el fundamento del estudio de la política hoy, es la teoría del Estado. Obviamente que puede haber una visión individualista de la política, como justamente si la limitamos a la interacción humana para lograr instituciones libres y voluntarias que nos permitan vivir mejor. Pero no es eso lo que estudia la ciencia política hoy en día. Entonces, básicamente trato estos temas desde el individualismo metodológico, trato de alguna manera, de crear las bases para algún posterior trabajo más sistemático sobre sociología o sobre ciencia de la sociedad, que debería ser el título correcto, que unido al trabajo que ya tenía sobre el derecho, que va en el mismo camino, y le faltaría solamente un trabajo sobre la cataláctica, que me pareció innecesario por todo lo que ya hay escrito sobre ese tema por austríacos y muchos grandes economistas, nos permitirían empezar a ver a la sociedad nuevamente como el producto de la interacción libre y voluntaria de los seres humanos y no como el producto del diseño de alguna autoridad. Eso es básicamente el tema del libro. Creo que da para muchas discusiones, grandes y pequeñas, porque buena parte de lo que yo planteo es discutible y es seguramente va, como diría Alberto, a contracorriente de lo que se suele sostener, pero justamente la idea es poder provocar el debate y discutir estas ideas que me parecen tan importantes. Así que bueno, posiblemente podamos abrir ahora un poco la discusión con la gente que nos escucha. Gracias. Seguramente Ricardo. Iván, si me permitís antes Sí, de... dale, Alberto. Sí. Bueno, vuelvo a reiterar que el caso de Ricardo Rojas y su contribución a lo que él ha estado describiendo recién, no es algo, me parece, que haya que celebrar solamente en la Argentina, sino en todo el llamado mundo libre. Creo que la contribución de Ricardo se destaca nítidamente de todas las contribuciones que han aparecido hasta el momento. Ahora, hay un tema, entre otros, que ha mencionado Ricardo, que me parece que vale la pena enfatizar, y es este caso que él señaló de Gutiérrez y el rechazo a la Academia de la Lengua, la Academia Española, y también el fallo de la Corte del 40 que acaba también de señalar Ricardo. En ese sentido me trae a la memoria lo que todos ustedes conocen y que ha reiterado tanto Jorge Luis Borges, diciendo que el diccionario en inglés tiene mucho más palabras que el diccionario en castellano porque no hay una academia de la lengua. Entonces, esto no es necesariamente para cargar las tintas con la Academia de la Lengua, pero sí para subrayar lo que dijo Ricardo, de un proceso abierto, de un proceso evolutivo, pero en ese sentido
yo publiqué hace algún tiempo un texto que se llama El lenguaje inclusivo excluye, o el lenguaje exclusivo divide, precisamente en la línea argumental de lo que estaba señalando Ricardo. El obligarnos a hablar como Tarzán, obligarnos a utilizar palabras como le dije esta mañana en un correo a Guillermo Jaime Echeverri, que es el presidente de la Academia Nacional de Educación y que estuvo muy bien en un reportaje que lo escuché en mi caminata diaria esta mañana en Radio Mitre. Le dije, te has expresado como un genuino poeta. Yo creo que obligarnos, como dijo Ricard, una cosa es decir que tiene que estar abierto, que los diccionarios son libros de historia en ese sentido, pero otra cosa muy distinta es decir, quiero imponer que ustedes hablen como Tarzán a partir de ahora, porque eso dificulta secundariamente la comunicación, pero principalmente el pensamiento, porque el lenguaje es para pensar y secundariamente para transmitir nuestros pensamientos. Entonces, el forzar la mano con esto, y lamentablemente un presidente de la República ha hablado de las albañilas, imitando a este otro personaje que habla con los pajaritos en el Orinoco, que hablaba de millones y millones. Yo creo que se prestan a la chacota, ¿no? Está bien para producciones cinematográficas jocosas, pero seriamente eso dificulta. Y atrás de eso, atrás de las cuestiones del mal llamado feminismo, que creo que es antifeminismo, si uno compara lo que era originalmente, trabajos como Mary Wollstonecraft en The Vindication of Woman, originalmente realmente feminista. ¿En qué sentido? En el sentido que pretendía bloquear a los machos acomplejados y decirles que la mujer tiene los mismos derechos, la misma dignidad y el mismo respeto por sus autonomías individuales. Y no ahora con el tema de los cupos, que son una ofensa a la mujer, cupos en lugares académicos o lugares de trabajo o incluso en parlamentos. Entonces me parece que ha sido muy interesante esta reflexión y que viene al caso por este llamado lenguaje inclusivo que Mario Vargas Llosa y otros dicen que son aberraciones, además de temas gramaticales que se han explicado detenidamente. Pero termino con esta especie de payasada de las mujeres hace poco, ni una menos, y la marcha era en Buenos Aires en contra de los machos golpeadores y ensuciaron la catedral con una serie de improperios y un grupo de chicos intentó limpiarla y los molieron a palos las que están en contra de los golpeadores. Suenan cosas y además toda esta cosa de género y todo viene atrás una cuestión marxista y colectivista, lo cual, termino con esto, en esta definición que en algún momento fabriqué hace ya bastante tiempo, el liberalismo como respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros, que tengo la satisfacción que muchos colegas que aprecio mucho la han difundido, no quiere decir que nosotros adherimos al proyecto del vecino. Más aún, el proyecto del vecino nos puede resultar repugnante, pero no podemos recurrir a la fuerza a menos que haya lesión de derechos. O sea, cada uno es responsable de su acto y hace lo que le da la gana si no afecta derechos de terceros. Entonces no podemos actuar como moralistas levantando el dedo, imponiendo nuestros criterios a los demás. El único principio fundamental es precisamente el respeto recíproco. Pero comprender que el test máximo de tolerancia es cuando no compartimos el proyecto de vida del vecino. Y esto me parece que surge claramente en los trabajos tan fértiles, y yo espero y deseo que tenga una gran difusión este libro de Ricardo Rojas.
Muchas gracias, Alberto. Bueno, Ricardo y Alberto han tocado temas. No sé, te veo ahí, Ricardo, ¿querés comentar algo sobre este tema? No, en primer lugar, agradecerle las palabras a Alberto, y ya que él mencionaba a Borges, algo que me quedó por decir, cada uno de estos ensayos tiene como copete una frase de Borges vinculada con el tema sobre el cual voy a escribir. Y respecto del lenguaje, me gustaría leerlo, porque es un párrafo de Borges de arte poética. Respecto del lenguaje, Borges decía: me figuro que una nación desarrolla las palabras que necesitas. Esta observación, hecha por Chesterton, creo que en su libro sobre Watts, equivale a decir que el lenguaje no es, como el diccionario nos sugiere, un invento de académicos y filólogos. Antes bien, ha sido desarrollado a través del tiempo, a través de mucho tiempo, por campesinos, pescadores, cazadores y caminantes. No surge de las bibliotecas, sino de los campos, del mar, de los ríos, de la noche y del alba. Esto es un pensamiento de Borges sobre el lenguaje, que me pareció que prácticamente resumía lo que yo quería decir en este trabajo. Gracias, Ricardo. Yo tal vez les haría dos preguntas que tienen que ver con esto que se está mencionando. Lo primero, Ricardo, me quedo con esto que decías, ¿no? Cómo las normas son la evolución de una secuencia que va desde los valores, que se transforman en costumbres, que se transforman en normas. Pero obviamente que esto no siempre se da de esta forma. Y de hecho, a esto va mi pregunta, a tratar de aplicar estos conceptos, bajarlos a la tierra en el contexto en el que estamos. Y estamos en un contexto donde, producto de la situación de la pandemia, se han adoptado normas que no parece que hayan seguido esta secuencia tan clara, ¿no? Y digamos, en el contexto de pandemia y cuarentena, aparecen un montón de disciplinas de análisis social, la economía, con la cuestión de las externalidades, el derecho, con la cuestión de los límites del Estado y los límites de la libertad individual, la política, la moral, el concepto de salud pública. Entonces me gustaría que, ¿cómo aplicamos estos conceptos de individuo y sociedad, o individuo versus sociedad, a este contexto particular de pandemia? Hay un error, o sea, lo que vos, Ricardo, ves como un error de las ciencias sociales, ¿se ha materializado en esta realidad en la que vivimos? Pero me gustaría también escuchar a Alberto cómo ve esta situación. Y por otro lado, han mencionado de alguna forma, tangencialmente, la idea de la batalla cultural. Ambos han escrito sobre este tema. La cultura es una batalla por ganar o es un orden espontáneo, ¿no? Y yo siempre me pregunto, ¿no es que algunos no se están tomando la idea de batalla demasiado en serio y traspasan las fronteras del respeto recíproco que tanto nos pide Alberto que respetemos como liberales, y ofenden a los demás en nombre de la batalla cultural? Y yo sé que la línea es muy delgada y muy fina, pero ¿no hay algo de eso ocurriendo también? No sé quién querés que comience. Como quieran. Bueno, a ver, un poco sobre los dos puntos. Respecto de la situación de la pandemia, yo hago una salvedad en trabajo, también lo digo de derecho. Es muy difícil tratar de comparar cómo funcionarían las cosas en una sociedad libre bajo las pautas de cómo estamos viviendo hoy. ¿Por qué? Porque si uno quita toda la coacción que nos agobia permanentemente, va a llevar un tiempo que las instituciones espontáneas y evolutivas se puedan desarrollar. No es que mañana aparece un empresario que me va a resolver las cosas. En realidad va a hacer falta que las personas discutan, descubran soluciones, se pongan de acuerdo, elaboren contratos, produzcan nuevas instituciones, nuevas formaciones, desarrollen tecnología que hoy está larvada porque no puede
salir a la luz porque la coacción se lo impide. O sea, todo eso no va a surgir de la noche a la mañana. Pero sí uno podría eventualmente decir que lo que se está viviendo con esta, no sé si pandemia, o por lo menos con las reglas impuestas por los gobiernos y muy fundamentalmente por el argentino, son la demostración clara de cómo funciona una sociedad coactiva y opresora, ¿no? Porque justamente son la expresión más grave de la opresión sobre el individuo. Cuando empezó la cuarentena hace un año, y que estábamos desacostumbrados, desgraciadamente, una de las consecuencias del colectivismo es que la gente se va acostumbrando a ser esclavizada por el gobierno. Pero hace un año, cuando todo esto nos choqueaba, mucha gente escribió sobre cómo se solucionarían los problemas vinculados con la protección con un virus, o de un virus, a partir de acuerdos voluntarios, de instituciones voluntarias, de seguros. Habría muchas formas de que las personas puedan encargarse mucho más eficientemente que el gobierno de resolver estas cuestiones y correr los riesgos que cada uno quiera correr. Obviamente que sería prácticamente imposible decir hoy quito toda la coacción que existe, hagan lo que quieran, porque no se puede dar ese salto, pero sí uno puede en la teoría mostrar que en una sociedad libre existen mecanismos para solucionar incluso las crisis más graves que puedan existir. Y si son demasiado graves, tampoco los gobiernos la van a resolver. Digo, Argentina va a terminar esto con muchísimos muertos y muchísimos pobres. O sea, todo lo malo va a estar exacerbado. No era economía o vida o economía. Destruyeron la vida y destruyeron la economía a base de colectivismo y de imposiciones. Hay otra alternativa de hacer las cosas, pero tenemos que trabajar en ese sentido. Respecto de la batalla cultural, muy rápidamente, yo creo, como vos decías recién, que la cultura es un proceso de la evolución libre de las personas, es una institución libre como la propiedad, como todas las demás instituciones. La idea de la batalla cultural, como todos saben, fue planteada desde el comunismo por Gramsci, diciendo que, bueno, los medios culturales, la televisión, el teatro, los libros, etcétera, son vehículos muy buenos para difundir nuestras ideas y para cooptar el poder, y le salió bastante bien, ¿no? Es decir, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, durante varias décadas, prácticamente no se podía hablar mal del comunismo ni de la izquierda en los ámbitos artísticos. Pero esto no significa que la cultura deba ser sometida a una batalla, porque en realidad lo que planteaba Gramsci es, hay un establishment conservador, llamémoslo así, que queremos vencer. ¿Cómo lo vamos a vencer? Lo vamos a horadar y lo vamos a eliminar utilizando la cultura en su contra. Era una forma de utilizar una herramienta para cooptar un poder político. O sea, la cultura en esa guerra no tenía nada que ver. Era simplemente propaganda. La propaganda es algo distinto de la cultura. Y lo que yo veo hoy en día es que la idea de la batalla cultural está llevando a que en realidad se plantee una izquierda que quiere imponer ciertos principios y una derecha que quiere imponer otros principios, ambos peleando por el mismo poder, porque en realidad ambos son formas de estatismo que quieren obtener lo mismo. Lo que no significa que no haya una batalla, pero yo no la llamaría cultural. La cultura creo que hay que dejarla de lado. Hay una batalla por la legítima defensa de los derechos individuales. Los individuos estamos siendo sometidos a un bombardeo desde la izquierda y desde la derecha de argumentos para tratar de quitarnos libertad. Y en eso estamos peleando. La cultura dejemos que después se siga evolucionando y se siga creando como tiene que crearse. Desenmascaremos a los que invocan la cultura
para imponernos restricciones y para tratar de sojuzgarnos, y llamemos a las cosas claramente. A mí me preocupa un poco que justamente esta expresión batalla cultural se le da un sentido, digamos, se la utiliza para cualquier cosa, prácticamente todo el mundo habla de la batalla cultural, y está mancillando de alguna manera, le está quitando valor a la palabra cultura, que me parece que es muy importante. Gracias, Ricardo. Alberto. Bueno, tomo los dos puntos que planteó Iván, que son dos puntos muy importantes y cruciales, ¿no? Primero, la cuestión esta del famoso virus. Si nosotros seguimos los consejos de autores como Leonard Read, como se sabe, el que fundó el primer think tank en la posguerra en 1946, The Foundation for Economic Education, en ese momento en New York, él decía: yo soy un gran admirador de los padres fundadores, pero creo que se equivocaron en una cuestión terminológica, y es utilizar la palabra gobierno, porque gobierno significa mandar y dirigir, y eso es lo que tiene que hacer cada uno de las personas. Y dice, y cito textualmente: si usamos la palabra gobierno, caemos en el mismo error que llamarle gerente general al guardián de una empresa. Hay que llamarle agencia de protección, agencia de seguridad, pero no gobierno. Ahora, si existe este monopolio de la fuerza en esta instancia del proceso de evolución cultural, con la idea de proteger y garantizar los derechos de la gente, y no lo que ocurre, que la gente tiene que defenderse de los embates del gobierno, creo que para proteger los derechos, una forma, por ejemplo, es la intervención gubernamental cuando empresas pretenden emitir monóxido de carbono que afecta al pulmón del vecino. Desde luego que la cantidad de monóxido de carbono es relativa, no es lo mismo el desierto de Sahara que en Nueva York, no se puede eliminar todo el monóxido de carbono porque si no tendríamos que dejar de respirar, porque al exhalar estamos poniendo eso de manifiesto, pero interviene el gobierno porque muchas empresas pretenden transmitir por la fuerza los costos a otros y afecta a los pulmones, en fin, o tirarle ácido sulfúrico al jardín del vecino. Y acá viene el tema del contagio. En una pandemia, la intervención del gobierno, desde mi perspectiva, en esta instancia del proceso de evolución cultural, y no si se abre todo, digamos, y los seguros y todos los procesos, y ya hemos pasado por las etapas de las externalidades, el bien los bienes públicos, los free riders, el dilema del prisionero, el teorema Kaldor-Hirsch, el tema de Nash y demás. Ya lo hemos resuelto, que son debates que están en proceso, es distinto el análisis, pero en esta instancia se afecta derechos de terceros cuando hay este contagio. Ahora, lo que hemos visto en muchas partes del mundo, especialmente yo diría en la Argentina, aunque no únicamente, que los gobiernos, en vista de esa situación, se han aprovechado para que el Leviatán destroce derechos, aumentando gastos, aumentando regulaciones, aumentando impuestos, aumentando expansión monetaria, que no tiene nada que ver con esto del origen, que no es una cosa original de la Argentina, es del mundo, y que se han probado muy diversas variantes, es una cosa de prueba y error. Nosotros leíamos en los libros la fiebre amarilla del siglo XIX, la Argentina, no pensamos que nos iba a tocar esto, pero hay un rol del aparato de la fuerza en esta instancia del proceso de evolución cultural, que va cambiando, creo yo, a medida que va avanzando el tema de las vacunas, porque con el tema de las vacunas
ya hay la posibilidad que en los medios de transporte, en los lugares bailables, en los centros comerciales, en fin, los que no quieran contagiarse pidan los certificados de las vacunas y cada uno asuma su responsabilidad. Bueno, ese es un capítulo bastante complicado, incierto, que tiene distintas facetas, algunas muy tenebrosas, diría yo. El segundo punto es de la batalla cultural. Se habla de batalla cultural en el sentido de una batalla intelectual, en el caso de los liberales, para transmitir los valores del respeto recíproco. ¿Y por qué usamos la expresión cultural? Porque cultura quiere decir cultivarse, y cultivarse solo puede ocurrir en un clima abierto y en un clima libre. Ahora, es cierto que muchos pueden usar esa terminología equivocadamente para decir otras cosas. Lo mismo que la palabra liberal o esa fantochada del neoliberalismo y demás y tantas otras palabras. Pero me parece que es una terminología útil y es cierto, muy cierto lo que decía Ricardo respecto de aquel intelectual que es el que más éxito ha tenido en la historia occidental, que es Antonio Gramsci, ¿no? Esa famosa frase, tome la cultura y la educación y el resto se da por añadidura, mucha razón tenía. Y en ese sentido, por el cual creo que conviene citar y recordar ese trabajo de Hayek, The Intellectuals and Socialism, los intelectuales y el socialismo, donde pone como ejemplo los socialistas que de tanto perseverar y de tanto insistir, corren el eje del debate y marcan agendas. Entonces, si hablamos en ese término de batalla cultural, los liberales lo estamos perdiendo, la estamos perdiendo, aunque, termino con esto, hay que tomar ese trabajo de Milton Friedman, que los amigos acá, Iván, Adrián, Ricardo, recordarán que lo hemos traducido, es un trabajo de Milton y Rose Friedman, en Libertas, donde ellos señalan, Rose y Milton Friedman, que para sospechar, para conjeturar qué va a ocurrir en el futuro, no basta con mirar el mar de la superficie, sino que hay que zambullirse y prestar mucha atención a las corrientes subterráneas. Y las corrientes subterráneas, ahora que está, entiendo, el rector presente, yo estoy seguro y descuento que suscribe plenamente las faenas extraordinarias que han hecho Adrián Rabier y están haciendo Iván Carrino, precisamente a través de esta maestría en Economía y Ciencias Políticas, para transmitir estos principios y transmitir estos valores. Hayek insistía por la perseverancia, como digo, por la insistencia. Sin embargo, no es el caso, desde luego, además está decir, de Ricardo, de Adrián, de Iván y de tantos otros que hacen esfuerzos cotidianos para corregir estos desvíos, sino mucha gente que piensa que queda muy elegante en una reunión social decir que la educación es lo más importante y luego de engullir los alimentos se dedica a sus arbitrajes personales y se olvidan por completo del tema. Yo creo que todos, no importa a qué nos dediquemos, estamos interesados en que se nos respete. Nos dediquemos a la jardinería, a la música, a la literatura o a lo que fuera, todos queremos que se nos respete. Por lo tanto, todos tenemos la obligación moral de contribuir a ese respeto, a esa batalla cultural, a estudiar y difundir esos principios. Y creo, volviendo a Friedman, de esas corrientes subterráneas, en la Argentina, no solo es el caso de SIAD, en esta maestría que estamos señalando, de UCEMA, con mi querido amigo Edgardo Zablowski, de las fundaciones e instituciones que existen en la Argentina, en Tucumán, en Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza, en Corrientes, en Buenos Aires, que reúnen a chicas y chicos, algunos de los cuales sus tesis doctorales son muy valiosas, sus clubes de lectura, sus seminarios, sus publicaciones, sus ensayos, libros, artículos,
Y eso es para ser optimista, desde luego que no es ni remotamente suficiente, porque si no, no estaríamos como estamos, pero son corrientes subterráneas que hay que prestar atención, hay que valorar, y creo que en el futuro el avance de estas batallas culturales puede resultar muy fértil y con resultados muy atractivos, a pesar de que hoy estamos en un mundo complicado, el nacionalismo y la xenofobia en Europa. Tenemos en Estados Unidos, bueno, mi libro Estados Unidos contra Estados Unidos trataba de advertir este declive fenomenal en ese gran país. A veces cuando se habla de lo que pasa hoy con demócratas y republicanos, uno tiene que decir, no sé qué es mejor, dejarse acuchillar o ametrallar, porque cada uno es peor que el otro, digamos. Trump ha aumentado el gasto público, el déficit y la deuda fenomenalmente, además del bochorno fenomenal de haber negado las mismas reglas que él aceptó para entrar en la contienda electoral, bochorno que fue negado por su propio vicepresidente, por 61 jueces de nivel federal y local, incluyendo 8 que designó Trump, y certificados por los 50 estados. Lo que ocurre en nuestro medio, en la Argentina, peor que eso en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, lo que está ocurriendo, y que desde el lunes a la madrugada estamos en contacto con José Luis Ardón, que es miembro del Tribunal Constitucional en Perú, con Álvaro Vargas Llosa, con Enrique Gersi, todos amigos de ustedes, preocupados por esto. Pero claro, este es el resultado, me parece a mí, de no entender la importancia de la educación, la importancia de tareas como la que desarrolla Ricardo Rojas en este libro, vinculado muy especialmente a los marcos institucionales, y entender, como han dicho, para citar autores contemporáneos, Giovanni Sartori, lo que significa la democracia y no la cleptocracia que estamos viviendo, es decir, gobiernos de ladrones, de vidas, de sueños, de propiedades, de libertades, lo que ocurre en Europa con el nacionalismo y la xenofobia, con un papa peronista. En fin, tenemos unas complicaciones que son desafíos muy grandes para nosotros los liberales, y en esa corriente subterránea hay aspectos no solo en la Argentina, sino en otras partes del mundo, principalmente en Estados Unidos, Cato Institute, The Independent Institute, The Tocqueville Society y tantos otros que hacen faenas y tareas fenomenales. Bueno, esos son los dos puntos que me parece muy útil que haya escarbado Iván en estos dos aspectos, estos dos capítulos, digamos. Muchas gracias a ambos. Ahí está Adrián. Bueno, hay algunas preguntas en el chat, son un poco largas, les diría, pero vamos a leer algunas igual. Pero bueno, Adrián, adelante vos. Sí, bueno, vuelvo a felicitar a Ricardo por este libro. Quería hacer una pregunta breve, así justamente pasamos a las preguntas. La verdad que conozco a Ricardo hace mucho tiempo, hemos hablado sobre muchos de sus libros, pero realmente me alegra ver que en estos últimos años está más productivo que nunca con el libro este de la praxeología del derecho desde un enfoque praxeológico, y ahora este libro que me encanta el título, así que en algún momento espero poder leerlo con atención. Pero la pregunta es esta, yo veo que siempre tuve la idea de que en las facultades de ciencias económicas se ha expulsado al marxismo. Yo siento que hay una discusión si Estado grande, si Estado pequeño, entre keynesianos y liberales clásicos, que creo que es el foco del debate, y al marxismo lo veo marginal dentro de las facultades de ciencias económicas. Y por otro lado, bueno, y veo también que en económicas se parte de cierto individualismo. Pero luego vamos a las facultades de sociales, facultades de humanas, donde se parte de cierto colectivismo metodológico, donde Marx y Weber son foco de atención, y a partir de ahí se enseña Engels y se enseña una sociología que está muy lejos de aquel individualismo y muy lejos de la manera que nosotros entendemos de ver la economía. Entonces, siempre me pregunté si los problemas sociológicos se pudieran estudiar partiendo desde ese individualismo metodológico y empezar a construir quizás una nueva sociología de manera liberal. Entonces la pregunta, Ricardo, es si podemos entender tu libro
como esta sociología desde un punto de vista liberal, partiendo de un individualismo metodológico, o si va por otro lado. No, yo creo que va totalmente por ahí. De hecho, me está sacando la primicia. Esperen un año, yo creo que el año que viene, si todo anda bien, ya estará ese libro ya en forma de libro de texto de estudio con rigor académico para que lo estudien los estudiantes de todas las carreras vinculadas con la sociedad de cualquier carrera universitaria, que lo que, digamos, el desafío que yo me planteo a partir de mostrar cómo se podría construir una ciencia de la sociedad desde el individualismo metodológico y la praxeología. El paso siguiente es volcarlo en un texto académico de estudio para la universidad. Me parece que ese va a ser el próximo desafío, que me parece que es importante, porque aquí lo que vos tenés son 6 ensayos sobre 6 temas diferentes que están totalmente relacionados unos con otros y que vos podés hacer un hilo con todos ellos, sobre todo partiendo del primero, que es el que da un poco el marco de todo lo demás. Pero me parece que lo que falta ahora es convertir eso en un libro de texto académico, científico, para que estudien los alumnos en la universidad. Me parece que ese va a ser el próximo desafío. Muy bien. Bueno, gracias a todos los que han hecho preguntas. Algunos hicieron algunos comentarios, tal vez un poco largos, entonces, en aras de tampoco robar tanto tiempo de nuestros ponentes, que ya nos han cedido generosamente todo este rato, hago 2. Una es más referida a Ricardo, y creo que tiene que ver con otro libro donde has desarrollado este tema. Pregunta, bueno, ahora me la perdí, pero la pregunta es ¿cómo es que es compatible la praxeología con el derecho penal? Dice Antonio. Y otra pregunta que, bueno, creo que los abarca a ambos y sería obviamente muy interesante conocer vuestras reflexiones, dado que se ha mencionado a muchos autores de la escuela austríaca, preguntan por este planteo que ha hecho Jesús Huerta de Soto allá por el año 2000, allá por los principios de los años 2000, en donde su postura cambió, ¿no? Desde una posición en favor del Estado limitado hacia una posición anarcocapitalista. ¿Cuál es y acá preguntan cuál es la visión que ustedes tienen sobre esta idea de sociedad, ¿no? Bueno, eso sería. Muchas gracias. Bueno, comienzo con la pregunta vinculada con el derecho penal. Bueno, yo escribí en el año 2000, publiqué un libro que se llama Las contradicciones del derecho penal, que curiosamente también tiene un prólogo de Alberto, muy, muy hermoso prólogo, donde lo que planteo justamente es la contradicción de la visión del derecho penal, digamos, la visión científica del derecho penal, con la idea de una sociedad abierta, de una sociedad libre, en el sentido de que el derecho penal es derecho público, esto es el Estado contra un individuo, el Estado es el que decide cuáles son las conductas que va a reprimir. O sea, uno piensa que los delitos son el homicidio, el robo, la estafa, que son delitos que van contra la vida de una persona, la propiedad de una persona, la libertad de una persona. En realidad, los bienes jurídicos que el derecho penal tutela son cosas que le interesan al Estado, no está para proteger individuos. Curiosamente, la propia Corte de Estados Unidos muy frecuentemente en todas las épocas ha machacado en el sentido de que el orden jurídico está para ser, o sea, los funcionarios del gobierno y el sistema penal y de fiscalías está para hacer cumplir la ley, no para proteger personas. Es muy curioso, pero la gente tiene una idea contraria. Y entonces tenemos un derecho penal que es derecho público, el Estado determina qué es lo que va a castigar y determina qué pena le va a imponer. La víctima en todo esto es simplemente un objeto de prueba. Por lo tanto, eso requiere un cambio fundamental, volviendo a los orígenes. El derecho penal, como todos los derechos,
surgió del derecho privado. En realidad el derecho penal surge del derecho de daños. Lo que ocurre es que en un determinado momento de la historia, determinados daños, el Estado entendió que le interesaba perseguirlos especialmente, y empieza a surgir el desarrollo del derecho penal. Tenemos que devolverle a las personas el derecho de actuar en su propio nombre y para su propio provecho, y por lo tanto modificar totalmente la estructura del derecho penal. Sí, al que le interese el tema, le recomiendo que busque aquel libro. Creo que hay una versión en internet que se puede bajar, porque está agotado, pero ahí hay un desarrollo un poco más profundo de esto. Alberto, ¿querrías comentar sobre el anarcocapitalismo? Y por ahí después cerramos con Bueno, Ricardo. lo puedo comentar en este sentido. Cuando estuve la última vez en Madrid en 2017, cuando me dieron el premio Juan de Mariana, yo desde el podium le transmití a mi amigo Jesús Huerta de Soto que la expresión anarcocapitalista es una expresión absolutamente improcedente, porque anarquía, según quien utilizó primero el término, Edward Goodwin, significa, como él mismo dice, ausencia de normas y de fallos judiciales. Y es invivible una sociedad en ausencia de normas. La pregunta es, ¿cómo surgen las normas? A través del diseño, a través del descubrimiento, a través del orden espontáneo. Por lo tanto, yo acuñé la expresión autogobierno y publiqué en el año 93 un libro por MC, de paso transmito el chivo, que se llama Hacia el autogobierno, una crítica al poder político, donde comienzo este debate que lo seguí en un seminario muy jugoso en Seúl, en Corea del Sur, donde tuve un debate un tanto áspero con Hans Hermann Hoppe sobre la monarquía, recuerdo, pero ahí contribuyeron Arthur Seldon de Inglaterra, Anthony de Jassé, que es una de las cabezas, me parece, más creativas en estos temas y en este debate. Estaba Gordon Tullock, me acuerdo, Anthony Flew, bueno, en fin, éramos 14 o 15, que se publicó en un libro que se llama Order and Values, y luego en la propia revista de Jesús Huerta de Soto, revista europea de economía política, Proceso de Mercado, publiqué un ensayo sobre este tema, que es un debate que lamentablemente no tengo, en fin, no quiero extenderlo a ustedes, el suficiente espacio para hacer seminarios sobre esto, que tiene aristas muy interesantes, pero estamos tan abrumados por cuestiones elementales y cuestiones de que todavía no hemos comprendido después de 4.000 años de fracasos, desde Hammurabi en adelante, que el fracaso de los precios, del control de precios, que no tenemos espacio y cabeza a veces, y espacio para las neuronas, para trabajar en esto, aunque de vez en cuando hacemos seminarios paralelos con estudiantes muy especiales, en fin, pero de todas formas esa expresión no la comparto, y tampoco, hace poco estuve dando una clase por Zoom, ¿no? En la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, y apareció Jesús y tuve un placer, un gusto de verlo y todo, pero no comparto su definición tajante que esto que él llama, y otros, anarcocapitalismo, se separa de la tradición liberal. Yo creo que el liberalismo abarca aspectos que uno nunca puede decir, y es absolutamente antitético al liberalismo, decir que llegamos a una meta, que está cerrado, estamos sentados en la punta de la silla mirando nuevos paradigmas, y es un peregrinaje en el conocimiento para disminuir nuestra ignorancia, para captar algo de tierra fértil en un esfuerzo que son corroboraciones provisorias, como diría Popper, abiertas a refutaciones, pero es algo que no tiene término. Por eso acá, delante en mi computadora, esto lo repito, tengo un letrero enorme que es el moto
o el lema de la Royal Society de Londres, que es nullius in verba, quiere decir no hay palabras finales. Entonces, no es cuestión de que el liberalismo lo dejamos de lado y ahora entramos, no, es envuelve el liberalismo esta tradición de pensamiento que toma como sagradas las autonomías individuales, el respeto recíproco, y para esto seguramente muchas cosas serán refutadas de lo que yo estoy diciendo ahora el día de mañana. Yo cuando doy clases y digo, sí, observo, aunque tengo gran admiración por autores desde luego como Hayek, que el primer Hayek decía que es absolutamente insustituible la administración del gobierno del dinero. Este es el primer Hayek, y después, como se sabe, en el 76 publicó La privatización del dinero, Denationalization of Money. Es el segundo Hayek, digamos. Luego hay un tercer Hayek, pero Mises era partidario del servicio militar obligatorio, que es una servidumbre transitoria. Popper sugería censurar la televisión. John Stuart Mill no entendía que producción y distribución eran dos caras del mismo proceso. Rothbard, partidario del aborto, aunque tuvo algún... en la última vez que estuve, que era el día de la Mont Pelerin, que yo era miembro del programa académico, sugería el nombre de Rothbard, y cuando todos se fueron a hacer turismo nos quedamos, y lo disfruté mucho a Rothbard, que ya antes, cuando fui becado en el 68, pude asistir a seminarios que daba Rothbard en su departamento, en ese momento vivía en Nueva York, 6 sesiones, una cada 15 días, que después descubrí que era una especie de borrador y de ejercicio y de gimnasia que hacía para su libro, el libro For a New Liberty. Bueno, pero de todas formas, yo creo que cuando vemos esos errores, los alumnos me preguntan, bueno, ¿cuál es su error? Bueno, si supiera cuál es mi error, lo diría. Solamente digo, por ejemplo, y aprovecho para declarar de nuevo, que me arrepiento enormemente de haber sido en algún momento partidario de la prohibición de las drogas. Y me doy cuenta que eso es un error garrafal, y agradezco a mis alumnos de la Universidad de Buenos Aires haberme hecho ver este error garrafal que se daba de bruces con todo el resto de la materia. Bueno, no sé si me fui por las ramas, pero quería responder este punto. Y por último digo, ya que mencionó al pasar Ricardo, lo de derecha a izquierda, yo recomiendo muy especialmente el libro de Jean-François Revel, La Gran Mascarada, otro personaje que he querido mucho y que es un prólogo muy generoso para uno de mis libros, Las oligarquías reinantes. Revel dice que izquierdas y derechas son primos hermanos intelectuales. Digamos, cuando se habla de derecha, tiene un tufillo a conservador en el peor sentido de la expresión, no conservador en el sentido de conservar la vida, la libertad y la propiedad, sino aquellos individuos que son incapaces de despegarse del statu quo, enredados en telarañas mentales, y por otro lado el fascismo. Entonces, eso de derecha, izquierda, arriba, abajo, lugares geográficos, a mí no me resulta, me parece por eso tan extraordinaria la expresión liberal, que lamentablemente en Estados Unidos se han dejado confiscar de contrabando esa palabra, aunque hay muchos autores que han insistido en que tenemos que seguir utilizando también en Estados Unidos la palabra liberal, y a veces aclara, como decía Milton Friedman, not in the American corrupted sense, sino en la tradición clásica de liberal. Ricardo. Solo un pequeño comentario. En el hilo de lo que venía diciendo Alberto, que comparto plenamente. A ver, yo creo que el liberalismo, la idea del liberalismo surgió en el mundo y fue producto de una evolución muy importante, con dos objetivos principales que además estaban muy vinculados uno con el otro. Esos dos objetivos eran limitar el poder del Estado o del gobierno, por un lado, y abogar por el respeto de ciertos derechos del individuo. Ambos son relacionados, ¿no?
Uno lucha contra el poder del Estado para garantizar sus derechos, una lucha por sus derechos tratando de limitar el poder del Estado. Llegamos en un punto de esa evolución a todo lo que explicó Alberto sobre el constitucionalismo norteamericano, que fue un paso gigantesco del liberalismo, de salir de monarquías absolutas y de imperios para entrar en un sistema basado en el reconocimiento de derechos individuales, gobierno limitado, gente armada para defenderse del gobierno, que fue un paso monstruoso del liberalismo. Hoy lo que estamos viendo es que aquel esquema tal vez ya no esté funcionando y el liberalismo deba evolucionar mucho más allá. Entonces tal vez hoy estamos en condiciones de empezar a plantear una sociedad que no necesite del monopolio del uso de la fuerza y de la legalidad, que no necesite de un gobierno con la facultad de cobrar impuestos y que se pueda organizar de forma espontánea de otra manera. Cuando Rothbard planteaba en los 60s la idea de las agencias en competencia, algo que Ayn Rand le criticó tanto en su momento, bueno, parecía algo demasiado rudimentario en ese momento, que era, bueno, liberen todo, desaparezca el Estado y van a aparecer unas cuantas empresas que van a brindar servicios y la gente va a poder elegir. Tal vez era un poco aventurada esa idea en ese momento, pero desde entonces hasta aquí han surgido, como mencionaba Alberto, un montón de intelectuales, entre ellos el propio Alberto con ese libro Hacia el autogobierno y tantos otros autores más, que han sentado bases intelectuales muy importantes para empezar a pensar mucho más seriamente en una sociedad organizada sin necesidad del monopolio de la fuerza y de la legalidad por parte del gobierno. La conjunción de esas ideas, más toda la tecnología que está surgiendo en un montón de ámbitos, desde la moneda virtual al blockchain y otras formas de ventajas o mejoras tecnológicas que ayudan a la libertad, nos permite correr un poco el eje del debate y pensar tal vez en que ya el liberalismo podría avanzar hacia eso. Y comparto con Alberto que no deja de ser liberalismo, sigue siendo liberalismo. Los liberales siempre vamos a pelear por limitar el Estado o el poder y por invocar nuestros derechos. Y en esa evolución creo que hay que dar un paso más allá. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, excelentes las respuestas. Gracias a todos por sus preguntas. Felicitaciones, Ricardo, por este nuevo trabajo publicado por Unión Editorial. Recalco que lo pueden conseguir en Unión Editorial. Y bueno, ¿qué decirles? Si quieren tener clases con estos gigantes intelectuales a quienes acabamos de escuchar, ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Inscribirse en la maestría de Economía y Ciencias Políticas de SEADE. Tenemos el lujo de tenerlos como profesores. Perdonen a los que no pude leer sus preguntas, pero bueno, muchas gracias por participar. Y sí, esta charla va a estar subida al canal de YouTube, probablemente en unos 2 o 3 días. Ya está en el canal de SEADE, que se llama SEADE Universidad, lo encuentran en YouTube. Adrián, no sé si querés decir algo, como... No, también, en la misma línea, agradecer a Alberto y a Ricardo acompañarnos nuevamente. La verdad que estamos muy contentos con Iván, con cómo va nuestra maestría en Economía y Ciencias Políticas en SEADE, y en gran parte es por la posibilidad de haber reincorporado a Alberto y a Ricardo como docentes. Ricardo está dictando este curso de Teoría Social, y en parte creo que este libro son ensayos que es parte de la bibliografía que van a utilizar en esa materia. Ahora mismo está abierta la inscripción, así que pueden iniciar en agosto si están interesados. Y bueno, y tendrán la oportunidad de tener a ambos como profesores, entre un cuerpo docente que realmente es muy completo y muy, muy bueno. Así que muchas gracias por acompañarnos nuevamente, y bueno, nos seguiremos viendo en este ciclo de conferencias que tenemos en todo el año. Muchas gracias. Sí, de hecho, sí. Perdóname, Alberto, el 7 de julio tenemos la presentación del libro de Alberto, que se llama Vacas Sagradas en la Mira, así que prepárense porque ya el próximo mes
ya tenemos la presentación del libro de Alberto, que por supuesto vamos a tener de invitado nada menos que Alberto. Perdón, te interrumpo. No, yo me gustaría despedirme, para despedirme utilizar, ya que Ricardo tiene los acápites de Borges, con una frase de Borges que él utilizaba mucho cuando se despedía de sus audiencias, que eso combate el colectivismo y la tragedia de los comunes, me despido de cada uno, y no digo todos, porque todos es una abstracción y cada uno es una realidad. Un saludo. Bueno, muchas gracias, Alberto. Gracias.